Sí, ya. Muy buenos días. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos les da la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, Participación de las Mujeres en los Servicios de Agua. Agradecemos principalmente a la CEPAL por el apoyo que nos está brindando para realizar el evento de hoy y especialmente del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO, quien estará a cargo de la primera parte de la conferencia de hoy. Vamos a pedirle al intendente de agua, don Marco Cordero, sus palabras de bienvenida. Buenos días, Carolina. Doña Laura también, que tenga buen día. Bueno, el tema de hoy es muy interesante y muy importante de cara a las gestiones que en todo caso ARECEP ha estado realizando en los últimos meses sobre género, pero también es una particularidad que muestran muchos de los acueductos, especialmente los acueductos comunales, donde la participación de la mujer a veces es mayoritaria, en gran parte porque tienen un sentido de humanidad, pero además de eso, de equidad, y buscan siempre las mejores soluciones para las comunidades, y ahí hay que rescatar que dentro del ejercicio del trabajo comunal, las mujeres siempre tienen un espacio bastante significativo, y en el caso del agua con mucho más razón. Es muy importante también hacer resaltar este ejercicio y más bien proponer o eventualmente procurar que estas prácticas sean consistentes en el tiempo y que más bien las vayamos posicionando, y además de eso, que ellas asuman ese rol cada día con mayor fuerza. Entonces, para nosotros como reguladores es muy importante que las mujeres también participen, no solamente en la prestación del servicio y eventualmente en el cómo se genera sino también en la fiscalización, y que nos permitan a nosotros tener información oportuna de cómo se brinda el servicio en cada una de las comunidades. Muchas gracias a don Marco por su intervención. A continuación le vamos a pedir a doña Laura su exposición. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias, don Marco, por esta bienvenida, esta introducción. En primer lugar, agradecerles por la invitación, por la convocatoria WAP para participar. Nuestras felicitaciones por estos 25 años que están celebrando, y también las felicitaciones por poner este tema tan importante dentro de la agenda de la conferencia, ya que en general la parte de la participación de mujeres en la prestación de estos servicios es como el eslabón más frágil. Así que muchísimas gracias. Bueno, para iniciar la presentación voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien que lo haga ahora, Carolina? Perfecto. Vale. Ya la vemos perfectamente, doña Laura. Gracias. Se ve ahí la introducción. Perfecto. Muy bien. Bueno, en esta presentación, además de compartir algunos resultados específicos de un trabajo muy aplicado de la participación de las mujeres en el servicio de agua potable, saneamiento, alcantarillado y acueductos, voy a compartir con ustedes algunos conceptos sobre el trabajo de UNESCO WAP en la temática de agua y género. En particular, como les comentaba, algunos de los resultados de nuestras aplicaciones prácticas. El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, que es conocido como WAP por las siglas en inglés, es un programa de UNESCO que tiene como mandatos específicos supervisar, evaluar, informar sobre el estado de los recursos hídricos de agua dulce en el mundo, proveer también a los países con conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para poder gestionar en forma eficaz los recursos hídricos, y también desarrollar políticas adecuadas
ayudar también a los países a fortalecer capacidades de evaluación, esto es sumamente importante, y también muy relevante para la convocatoria de hoy, promover la inclusión y la igualdad de género en el sector de los recursos hídricos. En el marco de una colaboración entre UNESCO WAP y el Ministerio de Obras Públicas de Argentina, durante los años 2020-2021, se llevó a cabo un proyecto de diagnóstico de la participación de las mujeres en la ciencia, técnica y gestión de los recursos hídricos, un proyecto que tuvo una duración de unos 18 meses, que ha concluido hace muy poco, y ha involucrado investigadoras de varias instituciones, como varios centros de investigación del Instituto Nacional del Agua, ubicados en distintas provincias del país, la Subsecretaría de Obras Públicas, Obras Hidráulicas de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, junto con WAP de UNESCO. Y hoy voy a compartir brevemente los resultados de este proyecto y experiencias del trabajo conjunto que puedan ser útiles para ser replicados en otros proyectos y regiones, incluyendo en la temática de prestación del servicio de acueductos y alcantarillado. Como investigadoras dentro de este proyecto, la principal motivación fue generar conocimientos científicos sobre un vacío de información a nivel nacional que encontramos relativo a la participación de las mujeres en la ciencia técnica y gestión integrada de los recursos hídricos. Esto enmarcado dentro de lo que es el enfoque de género y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto incluyó como desafío recopilar e integrar información con datos desglosados por sexo, elaborar un diagnóstico y sistematizar los resultados utilizando tanto indicadores de los ODS como indicadores de agua y género que WAP ha desarrollado que sean adecuados para este trabajo. Y a modo de referencia, quería mostrarles algunos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de INDEC de Argentina para contextualizar el estudio. En el último censo, con datos disponibles que fue en el 2010, Argentina tenía 40 millones aproximadamente de habitantes, y voy a compartir algunos datos, indicadores del segundo semestre de 2020 sobre 31 aglomerados urbanos con 28.500.000 personas y 9.300.000 hogares. En cuanto a las condiciones de saneamiento, que incluyen tenencia de baños, ubicación, exclusividad de uso, tipo de desagües e instalación, el 86% de los hogares, con 84% de las personas, tenían condiciones de saneamiento adecuadas. En las redes públicas, el 87,5% de las personas poseían suministros de agua, el 60% de las personas de gas y el 64% de desagües cloacales. Esto como para tener un poco la idea de las características del país en este ámbito, y así contextualizar los resultados que obtuvimos. Y antes de presentar los resultados específicos del proyecto, me gustaría brevemente compartir algunas de las herramientas metodológicas de recolección y análisis de datos que utilizamos. El proyecto usó indicadores con perspectiva de género como herramienta principal del análisis de los resultados. UNESCO WAP ha desarrollado un paquete metodológico para recopilar datos de agua, medir y analizar impactos, y también para presentar estos resultados de manera accesible y de manera útil para el público en general y también para las instituciones que los utilizan. Este material, al que llamamos el Toolkit de Agua y Género, se realizó con ayuda de un grupo de trabajo de agua y género donde participaron más de 30 miembros, especialistas, como otras agencias de ONU, organizaciones regionales, ONGs, academia también, entre otros. Se publicó en 2015 la primera edición de esta caja de herramientas, y en 2019 se publicó una versión actualizada y ampliada, que es la que usamos actualmente,
Y la principal mejora de esta edición ha sido alinear los indicadores y todo el paquete metodológico íntegramente a los ODS de la Agenda 2030. Este toolkit consta de 4 herramientas, una nueva versión, nueva generación de indicadores sensibles al género. Pasamos de tener 40 indicadores a tener 105, agrupados en 10 áreas o categorías prioritarias, el marco metodológico, guías para la recopilación de datos y cuestionarios para realizar encuestas y recopilación de datos desglosados por sexo. Para la elaboración de esta segunda edición se seleccionaron estos 10 temas prioritarios que definieron el conjunto de indicadores sensibles al género para el agua específicamente. Y estos temas prioritarios, como les decía, reflejan íntegramente los objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver en pantalla, algunos de los temas son gobernanza del agua, agua potable y saneamiento, acceso al conocimiento específico por género, aguas transfronterizas, aguas para usos agrícolas, industriales, empresariales, también la temática de migración, cambio climático vinculados al agua y al género, derechos de agua, conocimientos autóctonos y educación. Para desarrollar el toolkit se tuvo en cuenta algunos criterios específicos para definir indicadores, entre ellos que fueran aplicables y relevantes en todas o al menos en la mayoría de las regiones del mundo, que fueran lo suficientemente flexibles para adaptarlos a estas regiones, ser factibles también de recopilar, es decir, dentro de límites razonables de recursos y acorde con la capacidad actual de recopilar datos, apoyar los objetivos de mejorar el empoderamiento de las mujeres y promover la igualdad de género en la formulación de políticas, que también reflejaran temas de actualidad y con los desafíos sectoriales y temáticos con los que debemos enfrentarnos en el tema de agua y género, estar alineados a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y que no solamente fuera a dar cuenta de las desigualdades actuales, sino que también pudieran promover transformaciones dentro de las relaciones de género hacia mayor equidad. Las herramientas, la herramienta número dentro de este grupo de 4 herramientas, la número 2, contiene todo el marco metodológico para recolectar datos y usar indicadores, y se basa en 2 pilares fundamentales. Uno que permite combinar datos cuantitativos y cualitativos. Y esto es realmente importante para tener un entendimiento mucho más realista de las situaciones, las problemáticas de agua y género. Por ejemplo, datos cuantitativos que pueden ser distancia del hogar a una fuente de agua, o número de mujeres y varones con conexión a servicios de alcantarillado, por ejemplo, o potable. Y datos cualitativos hablan más de opiniones, percepciones, aspectos de toma de decisiones, de participación de los usuarios y usuarias. Y el segundo pilar clave ha sido poder mirar dentro del hogar. Es decir, investigar cuáles son las relaciones dentro del hogar, dentro de las familias, obteniendo los puntos de vista y opiniones tanto de hombres y mujeres, usuarios. Y esto es clave para acceder a cómo usan, cómo financian y cómo perciben el servicio distintos miembros del hogar. Esto en términos de mejora de los servicios y de mayor igualdad de género es fundamental. La herramienta 3 contiene todas las guías que explican cómo recopilar y analizar los datos sobre el agua desglosados por sexo. Y estas guías proporcionan como un paso a paso que permite identificar tipos de usuarios y de usos, seleccionar los temas e indicadores prioritarios de acuerdo al propósito de estudio y a la ubicación de la situación o del contexto de prestación del servicio,
identificar el método o los métodos adecuados para recopilar información cuantitativa y cualitativa, y también, muy importante, tiene explicaciones sobre cómo utilizar códigos de conducta adecuados al momento de recopilar este tipo de datos, con principios éticos, principios también de rigurosidad científica. Y al recopilar datos desglosados por sexo es fundamental tener en cuenta cuáles son las características sociales y culturales de cada región y los desafíos que se puedan presentar. Para ello, estas guías del toolkit brindan una descripción general de los problemas hídricos regionales prevalentes, a modo de contextualización, que se han basado en hallazgos anuales reportados por el Informe Mundial de ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos, que cada año publica UNESCO y que es coordinado por UNESCO WAP. Y la herramienta 4 incluye los cuestionarios listos para usar, más de 360 preguntas de ejemplos, que cada indicador se desglosa en subindicadores y luego se formulan preguntas sencillas que pueden hacerse al entrevistado o entrevistada, como el ejemplo en pantalla, que muestra un fragmento de esta guía, donde se presenta el indicador, información de contexto para poder hacer las preguntas, y ejemplos de preguntas que pueden usarse para hacer encuestas, entrevistas, en profundidad, etc. Aquí les he mostrado la versión en inglés. Ya próximamente estarán las 4 herramientas publicadas también en español. En este momento tenemos ya publicada la herramienta 1 traducida al castellano. Bien, y volviendo al proyecto que les comenté inicialmente sobre la participación de las mujeres en el ámbito de los recursos hídricos en Argentina, este proyecto tomó 5 áreas prioritarias para la toma de datos, que una fue el marco normativo de agua y género a nivel internacional, regional y nacional, el área de academia, donde estudiamos composición de alumnos inscriptos y egresados universitarios de carreras relacionadas a los recursos hídricos, y también de las autoridades de esas instituciones. Se examinó también la estructura en cuanto al área de ciencias del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, en el sector público-privado de servicios de las prestadoras de agua potable y saneamiento, en el área de gobierno, diversas instituciones, entes y organismos descentralizados también relacionados con los recursos hídricos. Para desarrollar el proyecto recopilamos y sistematizamos información desglosada por sexo, tanto de sitios web como por medio de encuestas propias, con el propósito de aplicar indicadores WAP en 2 áreas prioritarias para este estudio, que fueron, por un lado, la gobernanza con enfoque de género, y por otro lado, educación y capacitación sobre recursos hídricos. Y dentro de estos grupos de indicadores aplicamos varios subindicadores que les voy ahora a comentar en más detalle. Comenzando con el área de normativa, dentro de la investigación estudiamos el contexto normativo de los recursos hídricos, utilizando un indicador que mide el número y porcentaje de políticas hídricas a distintos niveles que tengan en cuenta o que hayan tenido en cuenta cuestiones de género. Para ello documentamos de manera cronológica la legislación vigente, tomando como como periodo de tiempo desde el año 1995 con la Declaración y Plan de Acción de Beijing, y fuimos analizando los distintos instrumentos que hay dentro de la temática de agua y género que tienen que ver con derechos humanos, igualdad de género, derechos de las mujeres, medio ambiente y agua. Además, analizamos el vínculo temático de este marco normativo
con los ODS y con sus metas. Los resultados en general nos muestran que si bien existe un marco normativo favorable para la promoción y el desarrollo de políticas con perspectivas de género, en temas claves como el fortalecimiento de la participación de la mujer para garantizar la sostenibilidad ambiental, la preparación de presupuestos con perspectivas de género, la reducción del riesgo de desastres y la capacidad de adaptación a los mismos y la gestión integrada de los recursos hídricos con perspectiva de género, en estos temas no se encuentran aún como áreas prioritarias en forma explícita en Argentina mediante leyes específicas, políticas, programas y presupuestos propios. Esto es un importante vacío que también se ve reflejado en los demás resultados que obtuvimos, que ahora a continuación van a poder ver. Desde nuestra experiencia de trabajo en UAP, en materia de agua y políticas de género, vemos que esta desconexión entre las políticas hídricas y las temáticas de igualdad de género es uno de los principales factores para el lento cumplimiento que hemos también observado en las metas de igualdad de género de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Para el área de academia, debimos adaptar un indicador que es la participación de miembros del personal de ambos sexos en los procesos de toma de decisiones, a fin de caracterizar el espacio ocupado por las mujeres en el sector de autoridades universitarias. Esta es justamente una de las ventajas de este toolkit, que tiene suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades de datos desglosados por sexos existentes en diferentes ámbitos y condiciones de estudio. En este caso, se utilizó la composición de rectorados, vicerrectorados, secretarías académicas, de ciencia y técnica y de investigación y posgrado de 15 universidades que forman profesionales en el área de los recursos hídricos. Esta información estaba disponible en bases de datos universitarias en Internet. Y los resultados nos muestran que el mayor porcentaje de participación femenina se encuentra en las secretarías académicas, con muy baja participación de las mujeres en posiciones de alta dirección. En cuanto a la vinculación con el tema que hoy nos convoca, en el sector público-privado de servicios, analizamos la estructura de las prestadoras de agua potable y saneamiento. Para ello diseñamos una encuesta para obtener datos sobre la composición del personal por sexo y la implementación de políticas de género. Esta encuesta la realizamos en el año 2020, se distribuyeron a 20 empresas, de las cuales solo respondieron 6. Y si bien estas encuestas eran voluntarias, me parece importante señalar este número tan bajo de las cuales respondieron, ya que este tema puede ser de importancia en estudios similares. Y esta falta de respuesta podría indicar o introducir un cierto sesgo en los resultados, porque podría ser que algunas empresas no han respondido a las encuestas porque no desean hablar del tema de género, o bien otras podrían haber respondido para promocionar sus avances. Entonces es importante siempre poder también como contrastar todo este tipo de datos y de los no datos que se obtienen, a fin de entender mejor cuál es la realidad en el sector. Aquí en pantalla les muestro en la tabla, como para que tengan una idea, la proporción de datos de la población servida y del número de empleados. Tomamos algunas de las empresas, como Agua y Saneamientos Argentinos, AISA es muy grande, y otras eran muy pequeñitas. Tratamos de tomar algunas que cubrieran una gama de situaciones diferentes. Y utilizando como indicador el número de trabajadores y trabajadoras en diferentes puestos, esferas, salarios en servicios públicos privados relacionados con el agua,
vimos que en el área administrativa observamos paridad entre el número de trabajadores y trabajadoras, mientras que en el área técnica la brecha de género es todavía importante. Allí observamos mucha menor participación de mujeres. En cuanto al indicador que midió la participación de miembros del personal de ambos sexos en los procesos de toma de decisiones en servicios públicos privados relacionados con el agua, se observó que la mitad de las empresas no poseen mujeres en puestos gerenciales, y en las otras la participación es muy baja, alcanzando un máximo de un 20% en esta empresa grande que les comentaba, AISA, que es la empresa de servicios que se prestan a la ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del área del conurbano bonaerense, o sea, es un área muy, muy amplia. En relación a la implementación de políticas de género, usamos el indicador presencia de puestos de trabajo femeninos, masculinos, responsable de las políticas y las cuestiones de género en los servicios públicos privados relacionados con el agua. En solo 2 empresas nos respondieron que cuentan con políticas de género y con presencia de alguna persona encargada de género. En la mayoría son mujeres las responsables y no tienen una dedicación exclusiva, sino es una actividad adicional dentro de sus funciones típicas de su posición. En cuanto al área de gobierno, se consideraron entes, organismos y empresas del sector público vinculados a los recursos hídricos, y los datos que se obtuvieron también fueron por medio de una encuesta propia, ya que no se contaba con datos de este tipo disponibles. Se analizó una autoridad de cuenca de un río muy importante en la zona, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, agencias de planificación, Instituto de Investigación en relación al agua, también el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y organismos reguladores de presas. Y en este sector vimos que existe paridad de género en el personal que no detenta funciones ejecutivas o de conducción. Para ello usamos el indicador, el número de trabajadores y trabajadoras en diferentes puestos, esferas y salarios en ministerios nacionales que se ocupan de los recursos hídricos. Pero sí vimos que la brecha de género se observa en las posiciones de toma de decisiones, dentro también de estos ministerios nacionales. Solo uno de estos organismos posee un porcentaje de personal femenino y es bajo en dirección y en toma de decisiones. Y esto es importante destacar la diferencia con organismos públicos privados respecto a los organismos de gobierno, donde hay políticas de Estado que persiguen una mayor igualdad de género. Con lo cual también vimos que estas instituciones están trabajando en la coordinación de políticas de género, cuestiones de género, con un 43% del personal dedicado a la actividad. Y a fin de realizar este diagnóstico en forma completa, también analizamos la participación de las mujeres en carreras relacionadas con los recursos hídricos, estudiando series de datos de estudiantes inscriptos y egresados. La información fue recopilada de la página del Sistema de Consultas de Estadísticas Universitarias, que tiene información desglosada por sexo de las instituciones educativas del país en el periodo desde 2001 a 2017. Todas, dentro de esta recopilación de datos, y mientras estábamos realizando el estudio, nos informaron que los datos disponibles, desglosados por sexos, eran más confiables a partir del año 2008. Y marco este detalle, ya que es un tema muy importante cuando hacemos este tipo de estudios, porque no siempre es posible contar con datos robustos y confiables. Y esto es uno de los principales obstáculos para poder evaluar el progreso dentro de las políticas de igualdad de género
en este sector del agua o en cualquier sector. Y específicamente para analizar el sector de academia, ya que las carreras donde estudian los recursos hídricos, no todas son iguales ni están directamente relacionadas con los recursos hídricos, las agrupamos en 3 grupos de carreras. Las carreras del grupo A directamente vinculadas a procesos hidrológicos, oferta y demanda hídrica y a infraestructura hídrica. También agrupamos carreras en grupo B, más relacionadas al ambiente y a los aprovechamientos, y grupo C, carreras asociadas al abordaje intersectorial e interdisciplinario de los recursos hídricos. Dentro de este universo de datos de academia utilizamos el indicador número de estudiantes de ambos sexos matriculados en cursos de ciencias relacionadas con el agua, y lo que pudimos ver es que en carreras del grupo A, que estaban directamente vinculadas a estos procesos hidrológicos, más del 66% de varones ingresan de los estudiantes, perdón, son varones ingresando a carreras como ingenierías, ingeniería civil, hidráulica, hidrología, y las carreras vinculadas a las ciencias agropecuarias. Y en las carreras del grupo B, esta brecha comienza a reducirse, mostrando que las mujeres optan por carreras como bioquímica, biología, geografía, química, y en carreras del grupo C se inclinan más, hay más participación en carreras como salud pública, medicina, derecho, sociología, que están más indirectamente vinculadas con los recursos hídricos. Si bien en Argentina hay libre elección de las carreras universitarias por parte de las mujeres, lo que pudimos ver es que las decisiones de qué carrera seguir siguen cumpliendo ciertos estereotipos de género también, y todavía son relativamente pocas las mujeres que optan por carreras de las ciencias aplicadas, en particular las ingenierías, que son aún consideradas como un ámbito más masculino. Y dentro del análisis de tendencia que pudimos hacer entre los datos del año 2008 y 2017, sí empezamos a ver que la matrícula de mujeres ha ido aumentando lentamente en carreras de preferencia masculina, mientras que las tradicionalmente, digamos, femeninas, como salud pública y sociología, en cierta manera han ido disminuyendo en cuanto a la presencia de mujeres. Finalmente también analizamos el área de ciencias, y bueno, es importante comentar que en Argentina todo lo que es ciencia se concentra mayormente en investigaciones en el sector público. Y el proyecto estudió la estructura del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, según categorías y género en el área de investigación orientada a los recursos hídricos. Utilizamos como indicador el número de funcionarios y empleados de ambos sexos con puestos de trabajo que reciben o han recibido formación en gestión de recursos hídricos. En promedio de los datos disponibles de 2018 y 2019, vimos que la mayor concentración de mujeres se observa en la categoría inicial de investigación con un 61%, y va descendiendo a medida que las categorías aumentan, llegando a un 24% de mujeres en los cargos de mayor nivel. Y esto, como vemos en pantalla, es típicamente el gráfico de tijera, donde la mayor presencia de mujeres está en las categorías inferiores dentro de la carrera científica. Y a modo de conclusiones, este análisis de diagnóstico nos ayudó a identificar y describir cómo el sector del agua ha permanecido como un dominio masculino, especialmente en posiciones jerárquicas, con las mujeres enfrentando más desafíos y obstáculos para desarrollar carreras profesionales dentro del sector de los recursos hídricos en comparación con los varones.
Y a través de la desagregación por sexo de los datos sobre agua, el proyecto pudo contribuir a hacer más visibles estas desigualdades. También la disponibilidad escasa de datos desglosados por sexo en temas muy importantes y claves del sector permanece como un desafío que debemos resolver. Y el sector del agua, por otra parte, ha realizado en Argentina cambios institucionales importantes con la incorporación de políticas inclusivas que en un periodo relativamente corto de tiempo ha mostrado importantes resultados. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas estableció el año pasado una red de género con puntos focales que representan a diferentes oficinas técnicas e instituciones dentro de lo que es el mandato del ministerio, y que esto ha hecho que el tema se ponga en agenda y que tenga a su vez una correlación con incorporar consideraciones de género en los planes, programas, y comenzar a incidir en las políticas y acciones institucionales. Y esto con vistas también, por un lado, a fortalecer la igualdad de género, pero también a cumplir con los compromisos nacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto también nos habla de que para cerrar estas brechas de género que aún se observan en el sector de los recursos hídricos, es fundamental que haya un cierre en las brechas entre las políticas y la implementación. Encontramos muchas veces que aún contando con instrumentos, con políticas de inclusión de género acordes, estos no tienen una traducción efectiva en acciones concretas que tengan un impacto. Por otra parte también es importante resaltar que avanzar sobre la igualdad de género no debe ser un tema exclusivo de las mujeres o de las personas encargadas de género, sino que debe involucrar tanto a mujeres, varones y a otros colectivos. Y para institucionalizar la integración de las políticas de agua y de género en conjunto, y no como políticas separadas, es también fundamental que se trabaje hacia cambios culturales. Sin esto, estos procesos de cambio y de cerrar estas brechas de género continúan siendo complejos. Y ahora, llegando al final, quería también compartir brevemente algunas consideraciones sobre lo que fue la experiencia de trabajo conjunto en un estudio de este tipo. Este estudio se planteó estuvo diseñado como un trabajo 100% virtual, ya que todas las investigadoras estábamos ubicadas en distintas partes de Argentina, en mi caso fuera de Argentina, y comprobamos que era posible buscar datos, hacer entrevistas, trabajar en equipo, y fue una muy importante preparación para lo que luego sería este trabajo virtual al que todos nos acostumbramos durante la pandemia, y que muestra que esto no debe ser un impedimento. Siempre que podamos es importante poder desagregar datos y poder en forma continua analizarlos. También entendimos que medir participación de género suena más sencillo de lo que realmente es. Si bien el proyecto contó con un grupo de profesionales del agua con mucha experiencia académica, científica y de gestión, aún así fue necesario un esfuerzo muy importante para aplicar las metodologías, los indicadores y también adaptarlos a las condiciones del país. Y fue muy importante entender cuáles son las bases conceptuales de las cuestiones de género y agua, y esto lo hicimos leyendo, participando en seminarios, actividades como esta, reflexionando entre todas. Y entre las limitaciones también para recopilar datos de agua y género y usar indicadores, como ya les comenté, encontramos que hay muy poca disponibilidad de datos desglosados por sexo en temas claves como empleo, salarios, capacitación. Y también la aplicación de los indicadores de WAP nos mostró que no solo faltan datos, sino que muchas veces los datos disponibles no son confiables.
Y como les decía, esto es un obstáculo muy importante al momento de evaluar el estado de situación de igualdad de género. También muy importante, persisten estereotipos sobre las capacidades y desempeño de las mujeres en áreas profesionales vinculadas a las ingenierías, al trabajo de campo, que muchas veces no permiten avanzar lo suficiente como nos gustaría en cerrar estas brechas de género. También, como les mencioné, a fin de lograr progreso en cuanto a la igualdad de género en el sector del agua, aún se requiere institucionalizar políticas de integración de género que sean específicas para el sector. Muy importante también, la producción de datos de calidad y género requiere recursos y necesita acciones explícitas que puedan trascender los ciclos de gobierno. Y para finalizar, quería compartir con ustedes el primer artículo científico que resultó de este proyecto, que propone una metodología de recopilación de datos y análisis estadístico para la aplicación de los indicadores WAP, y tomamos como ejemplo el sector de academia de Argentina. Esta publicación está disponible online, es por supuesto de libre acceso, y en las próximas semanas también va a estar disponible traducida al español. En las páginas de WAP la pueden bajar. Y con esto me despido, agradezco nuevamente a los organizadores por la invitación a este evento tan importante, y muchas gracias a todas las personas conectadas por su participación. Muchas gracias por su atención, y bueno, quedo disponible si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Voy a dejar ahora de compartir. Muchas gracias a doña Laura. Efectivamente tenemos 2 consultas por el momento en el chat. Una dice, ¿qué se puede hacer a nivel mundial para que se dé mayor participación a las mujeres de la que ya existe en todos los campos, tanto público como privado? Vaya pregunta. Bien, es amplio. Bien, bueno, a nivel mundial, desde WAP lo que estamos procurando es, bueno, desde nuestras distintas áreas de labor, por un lado, hablar de la temática, hacerla visible. Nuestro foco específico es la producción de datos desglosados por género dentro del agua, pero también visibilizar todo el importante esfuerzo que se está haciendo a nivel de distintas acciones que muchas veces están aisladas en distintas partes del mundo. Para eso también nosotros estamos implementando actividades de capacitación en distintas regiones, y tomamos casos específicos. Estamos trabajando en Centroamérica con este programa, y muchos de los casos de estudio que nos presentan los participantes nos muestran que hay acciones, hay mucha cosa pasando. Costa Rica es un ejemplo muy claro de buenas políticas, de avances, pero muchas veces quedan como acciones aisladas. Entonces el poder recopilar, el poder transformarlo en políticas de Estado es fundamental. Y otro aspecto es poder juntarnos más a tener estas acciones. Yo creo que eso también es importante. Muy bien. Tenemos otra de recomendaciones específicas hacia la ARECEP. Doña Laura, ya que anotó nuestra experiencia. Como les comentaba, y dentro de distintas experiencias que hemos tenido en varias partes del mundo, la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillados, suele ser un área en la que hay menos información y menos atención sobre, en cuanto a recursos, en cuanto a poder promover allí la participación más equitativa. Y hay mucho esfuerzo a nivel local, y creo que eso sí es importante, como les decía, poder hacerlo visible, porque es allí donde, como también nos comentaba Marco, hay una gran participación de mujeres que está muchas veces invisibilizada, o muchas veces el esfuerzo no se condice con los resultados.
algo que nosotros estamos promoviendo mucho es poder realmente tomar más datos concretos de proyectos locales y poder ir teniendo más información que permita decidir en cuanto a mejorar las prestaciones de servicio, en cuanto a entender cómo funciona el sistema. Por ejemplo, tuvimos un caso hace muy poquito de un estudio en Colombia de implementación de algunos de los indicadores WAP a nivel de organizaciones de usuarios del agua a nivel local, y aparecía que en la mayoría, eran 15 de estas asociaciones que se estudiaron, estaban dirigidas por varones, y donde la participación de la mujer en teoría era muy bajita. Sin embargo, quienes tomaban las decisiones eran las secretarias, y se pudo ver, contrastando con distintas fuentes de información, que realmente la participación de la mujer era sumamente amplia en la toma de decisión también. Entonces muchas veces, por ejemplo, si se trata de capacitar, hay que realmente saber quiénes están involucradas como para que la información llegue o los recursos lleguen. Entonces, desde nuestro lugar realmente promovemos que se sepa mucho mejor cómo están funcionando, quiénes están dirigiendo, y eso creo que entes reguladores como ustedes tienen un rol ahí muy fuerte, ya que realmente están en el territorio y directamente con los y las usuarias. Otra de las consultas es si se realizó este estudio en acueductos rurales. En este caso, en el de Colombia, sí. En el caso de Argentina fue más a nivel nacional y abarcaba algunas áreas periurbanas, pero sobre todo en zonas urbanas. Pero sí tenemos otras experiencias, también por ejemplo con organizaciones de usuarios, pero de agua para uso agrícola, donde algunos de los resultados son muy similares en cuanto a la representatividad dentro de estos organismos de usuarios, que suelen ser varones, pero muchas de las que están directamente implicadas son mujeres en cuanto a afrontar los costos, en cuanto a tomar decisiones agrícolas, o bien en cuanto a la calidad del agua también. En el caso de Colombia vimos mucho cómo la mujer está directamente implicada en cuanto es agua potable a demandar y a tratar de tener estrategias para mejorar la calidad del servicio. Gracias. Y tenemos una última consulta, si se puede compartir esta metodología para usarla en el contexto costarricense. Sí, absolutamente. Bueno, las herramientas, como les decía, son de acceso libre, están en nuestra página web, y desde el año pasado estamos trabajando con un programa de capacitación específico que implementa WAP en distintas regiones. Con Centroamérica tenemos grupos de Costa Rica, de Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, donde vamos trabajando en implementar algunos de estos indicadores en casos muy concretos. Y es a modo de aprendizaje, pero también la idea es que estos resultados puedan plasmarse en una publicación. Entonces, bueno, la idea es que esto quede disponible y que cualquier institución que esté interesada se acerque a nosotros, nos escriba a WAP y bueno, podamos ayudarlos también en lo que sea posible para implementar estos indicadores o esta recopilación de datos. Doña Laura, ¿usted podría dejar de compartir la pantalla de video? Gracias, gracias. Ay, perdón, pensé que ya la había dejado de compartir. Sí, ahí nos quedó un remanente. Es que tenemos prensa que nos está siguiendo en este momento en la actividad. Entonces quería ver la posibilidad de grabarla directamente desde esta conferencia para otra vez hacernos como un recuento de algunas recomendaciones para la ARECEP. Perfecto. Ahí creo que se ha dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ya, muchas gracias. Ay, lo siento.
Entonces, otra de las consultas que tenemos, que continuaron, es del estudio realizado, existen datos sobre la gestión de las mujeres en el tema ambiental para protección de recurso hídrico, en servicios de ecosistemas. Bueno, esta información justamente la estamos ahora recopilando para Centroamérica. Hemos tenido algunas experiencias también en otros contextos, en África, Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y en Asia Central. Para el contexto de Centroamérica lo estamos haciendo ahora. Justamente la temática del programa es mejores evidencias, mejores datos para afrontar los desafíos del cambio climático desde la perspectiva de género. Entonces esperamos ya para mediados del próximo año haber concluido con este grupo en Centroamérica, del cual participan 30 profesionales de los 6 países que les nombré. Algunos, bueno, están en posiciones técnicas, medias y senior en las instituciones, con lo cual esperamos, bueno, contar luego con un grupo de profesionales capacitados que también puedan, a su vez, promover estas metodologías y bueno, y la integración más eficaz dentro de las políticas del agua. En torno a la perspectiva de género, de nuevo, ¿a qué se debe que la participación de las mujeres sea mayoría o minoría en juntas directivas? Bien. Esto, bueno, un poco también depende el tipo de agua. Así, hablando específicamente del agua potable y servicios de saneamiento, que es donde tradicionalmente la mujer ha tenido mayor injerencia por su rol más vinculado a lo doméstico. Vemos que hay una gran participación de mujeres a nivel local y comienzan a haber menos a nivel profesional, a nivel de toma de decisiones de oficinas de gobierno y a nivel también de políticas públicas. Esto, un poco los resultados como los que mostramos, por eso quisimos analizar todos los sectores. Vemos que ha habido tradicionalmente una idea de que el ámbito de las ingenierías, de las ciencias exactas, de las carreras vinculadas al agua, son más de ámbito masculino, porque también quizás las mujeres han tenido más dificultades para hacer trabajos de campo, por problemas también de estereotipos, y eso afortunadamente está cambiando. Todavía vemos que no es tan fácil, y este mismo patrón no solo se da en países como en Latinoamérica, sino que también lo vemos en algunas experiencias que hemos tenido en Europa y en otros contextos. Entonces, bueno, es algo que va mejorando, pero sí tenemos mucho más trabajo por hacer para que haya una participación más equitativa. Y también que el ámbito del agua potable no se vea como un ámbito que es responsabilidad solo de las mujeres, es una responsabilidad también compartida, el poder tener servicios de buena calidad, el que más hogares puedan acceder. Muchas gracias. ¿Y cómo se visualiza de los resultados la incidencia de participación en el tema de gobernanza del agua? Bien, a ver si comprendo bien la pregunta. ¿Cómo se visualizan los resultados de este estudio? Incidencia de la participación, me imagino, se refiere a qué impacto tiene dentro de las distintas instancias de gobernanza. En general puedo decir, si hay mayor igualdad de género, mayor representatividad va a haber de todas las voces y de todas las necesidades y los intereses de los distintos colectivos que utilizan el agua. Entonces, el trabajo que nos queda es fundamental en que las distintas instancias de gobernanza, ya sea a nivel nacional o a nivel de las regiones o de departamentos, como cada país lo nombre, y también a nivel local haya igualdad, haya equidad en la participación,
y que realmente más mujeres también puedan estar en la toma de decisiones. Porque esto, como veíamos también, si son usuarias fundamentales y principales, es importante que también puedan definir qué estrategias se deben seguir y cuáles son, por ejemplo, las tarifas, en el marco de tarifas o en los reclamos. Muchas veces hemos notado que son las mujeres las que siguen más los reclamos, y me imagino ustedes como institución también lo verán, que tienen esa constancia, esa persistencia. Entonces, por ejemplo, desde lo práctico, ¿qué medios de comunicación utilizamos más eficaces para que las mujeres accedan a la información? Si es a modo de papel, si es por la radio, si es por WhatsApp, a lo mejor hay formas alternativas donde más mujeres puedan informarse. Muchas gracias a doña Laura. Queremos ver si don Marco puede darnos algunas conclusiones generales de este análisis, y muy agradecidos por doña Laura por su tiempo y su paciencia y disposición. Gracias, Caro. Doña Laura, muchísimas gracias. Evidentemente, las dificultades que ustedes obtuvieron a nivel del análisis que hicieron es lo mismo que hemos tenido nosotros en Costa Rica también. O sea, no estamos muy largo de una realidad que debe cambiar y que eventualmente tiene que mejorar con el paso del tiempo, pero sí tenemos que tener claro el papel de las instituciones por promover tanto al interno como al externo la participación de la mujer, el empoderamiento de ellas, el generar espacios no por cuotas, no porque realmente tienen la capacidad de estar ahí y lo han demostrado. Y eventualmente también tenemos que cambiar la cultura que por muchos años ha permanecido, donde gran parte de las decisiones son tomadas por hombres, aunque eventualmente las mujeres que lo han hecho muy bien y han estado no solo solicitando el espacio, sino también peleando, y se lo han ganado en muchos casos. Pero también hay que generar espacios en términos reales, ¿verdad? A veces se generan espacios, pero los espacios son espacios nada más como para decir que cumplimos, ¿verdad? Con igualdad de género, pero a la hora de la realidad, las decisiones que pueden tomar o eventualmente el poder que tienen de toma de decisiones no es el adecuado o el que realmente deberían de tener. Todo esto es parte de un ejercicio que como reguladores nosotros tenemos que propiciar al interno, formar, empezar a generar en las mujeres, cultivar esa semillita para que ellas vayan avanzando, se vayan preparando y el día de mañana puedan ir asumiendo el rol de una institución tan importante como es la regulación, pero también en los diferentes servicios públicos, no solo en agua, en todos los diferentes servicios públicos, el quehacer y la capacidad que tienen las mujeres para poder participar en ellos y además cambiar lo que por muchos años hemos hecho los varones, creo que podría ser muy ventajoso por la manera en que las mujeres se desenvuelven, pero además con la visión de mundo que tienen. Esperemos a futuro que el mundo vaya cambiando su forma de ver no solo la participación de la mujer, sino también el que este es un trabajo en conjunto, no es solo de un grupo o de un género. Doña Laura, hay un comentario adicional. ¿Pueden incidir las mujeres en una mayor transparencia en la gestión administrativa de los servicios de agua? Recientemente pues se han destapado aquí en Costa Rica unos tristes casos de corrupción que involucran a uno de las entidades de agua. Entonces una de las preguntas viene en ese sentido. Muchas gracias, y es una pregunta muy interesante porque muchas veces también hay una tendencia a identificar a la participación de las mujeres con mayor transparencia o con menos corrupción, y creo que esto puede estar vinculado a que muchas veces las mujeres están poniendo una mayor energía y preocupación en este ámbito de un servicio esencial como el agua, en que realmente se cumpla. Yo creo que, bueno, hay estudios también que esto lo analizan, y es importante no pensar que las mujeres no se van a corromper nunca y que solo los hombres son corruptos. Creo que esto es algo que tenemos que ser muy honestos y realistas, en que
todos tenemos responsabilidad, todos y todas tenemos responsabilidad. Yo creo que sí, en mi experiencia personal como dentro de mis áreas de investigación, he podido ver que en las organizaciones, mi área de trabajo ha sido más el área de riego, y en organizaciones de regantes he podido ver que hay una tendencia a que las organizaciones de regantes que están lideradas por mujeres están muy ocupadas con prestar buenos servicios y que haya más claridad en las cuentas, que se hablen más las cosas, que las decisiones sean más consensuadas. De todas maneras, a mí no me gusta hacer esas generalizaciones tan amplias de que hay mayor transparencia. Sí me parece que es importante que haya este balance de participación para que la representación de todos de alguna manera contraponga que estén siempre los mismos personajes dirigiendo, porque esos son motivos de tentación para gestiones que puedan no ser transparentes. Y bueno, en ese caso, como hemos tenido tradicionalmente tantos hombres liderando las instituciones o estas organizaciones, siempre tener mayor equidad creo que es un punto importante. Muchas gracias, doña Laura. Se nos ha sumado a la exposición don José Manuel Soto Pérez. Bienvenido, don José Manuel. Él es el gerente de producción del grupo ASI. Él tiene una experiencia de un grupo de mujeres en un proyecto de acuicultura aquí en el país. Y entonces le vamos a pedir a don José Manuel que nos cuente la experiencia. Excelente. Bueno, muy buenos días. Gusto saludarles Buenos a todos. Muchas gracias por la invitación. Hemos preparado una pequeña presentación de lo que es la compañía, de lo que es Grupo ASI, que lo conforma un hatchery, la granja de producción y la planta de procesamiento, a través de la marca comercial St. Peter a nivel local y como tal a nivel del mercado en Estados Unidos como Rainforest. Nosotros estamos ubicados en Cañas y obviamente somos parte de los usuarios importantes del distrito de riego. Vamos a compartir acá. Creo que no puedo compartir la pantalla, me dice por acá Laura. Carolina. Tito, para ver qué pasa aquí. Perdón. Para ver. Deme un momentito para volver a reincorporar a don José Manuel. Vamos a... Don José Manuel, vamos a ver si ahora sí puede. Negativo, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. ¡Qué barbaridad! Espéreme. Ahora sí, dígame usted. Ahora sí. Excelente. Ok, ahí se ve la presentación. Excelente, sí señor. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, Acuacorporación prácticamente es una compañía que tiene un poco más de 30 años, 35 años para ser exactos, de existir a nivel del ámbito nacional, localizados en Cañas, Guanacaste, parte del distrito de riego, y como el tema se enfoca en la parte de mujer, con una importante participación del recurso femenino, principalmente en la planta de proceso, donde tenemos prácticamente un 33% del personal, prácticamente son mujeres y mujeres, la mayoría madres solteras, jefes de hogar, que sin duda alguna resaltan el compromiso y parte del trabajo importante del éxito de la compañía como tal. Bueno, nosotros
prácticamente acá, como lo vemos en el mapa, estamos ubicados en la parte de Caños, en el distrito de riego. Nosotros prácticamente representamos a nivel de hectáreas del DRAT el 2.38%. Esta es información extraída propiamente de la página del SENAR. Pero a nivel de la actividad económica que representa el distrito de riego, representamos como tal el 42.25% del tema de ingresos económicos, o más que ingresos económicos, del desarrollo económico como tal del distrito. Algunos temas generales, bueno, el tema de la producción acuícola en Costa Rica prácticamente ha llevado 3 décadas de crecimiento importante a nivel del país. Principalmente en los últimos años sí hemos tenido alguna disminución, principalmente relacionado al tema de la competencia en cuanto al tema de las importaciones y algunos temas sin duda alguna difíciles en el tema de crecimiento de otros competidores con algunas facilidades, sin duda alguna. El principal producto a nivel de acuicultura a nivel del país es la tilapia, que representó prácticamente el 80% durante el periodo del 2002 al 2017. Y sin duda alguna hay una participación importante de la producción de camarón blanco, de la trucha arcoíris, y sin duda alguna en los últimos años de la producción de pargo a nivel de recursos marinos en el área de Quepos. Prácticamente Costa Rica tiene hábitats marinos muy amplios, ¿verdad? Prácticamente Costa Rica somos un 3% tierra y un 97% recursos marinos, prácticamente son más de 600,000 kilómetros cuadrados del tema marino, donde obviamente hay un potencial importantísimo en el tema de la producción acuícola futuro. Importante mencionarles que, bueno, en todo este tema de otras especies de ecosistemas marinos, la información es bastante escasa. Sin embargo, debemos de tenerlo como una posibilidad de desarrollo futuro. En el 2018, indico estas cifras porque son los datos más que hemos sacado ahí de la OECD del 2020. En el 2018, Costa Rica produjo cerca de 37,000 toneladas de pescado, prácticamente incluyendo el tema de moluscos y crustáceos, con más de 114 millones de dólares anuales. De ahí el 86% viene de la acuicultura y el 14% de la pesca, principalmente todo lo que tiene que ver con el tema de captura a nivel marinos. Bueno, ahí prácticamente se ven las gráficas y montamos un pequeño video, no sé si se va a escuchar el sonido, pero es un poco como refleja algunas imágenes de lo que representa la compañía. A ver si se observa. No me lo presenta. No me lo presenta. Ah, sí, pero y el 18, pero no afecta en esto. Esto que está acá es coma. Esto aquí es resultado de otra. No afecta esto que está acá. Es que acá es máximo, ya nunca ha estado.
Don José, no lo podemos escuchar. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. No, les decía que básicamente es un video muy resumen sobre el tema de la operación, tanto el hatchery de la finca de producción y la planta de procesamiento como tal. ¿Qué nos acompaña a nivel de Grupo ASO? Nos acompañan 35 años de trayectoria. Nosotros hoy día procesamos cerca de 12.500 toneladas año. Somos un poco más de 550 colaboradores. Como les mencionaba, tenemos nuestro propio hatchery, bueno, nuestro propio programa de mejoramiento genético, el hatchery, la granja de producción bajo el nombre de Acuacorporación Internacional, y la planta de proceso que corresponde a un tema de régimen de zona franca, conocido como Terrapez. De ahí prácticamente nosotros, bueno, nos enfocamos desde el proceso de producción, procesamiento, de todo lo que tenga que ver con, en este caso, con tilapia. Dentro del uso del sistema de riego, nosotros prácticamente hacemos un paso del agua sobre la granja y devolvemos más del 95% del recurso con el que ingresamos. Básicamente el 5% restante se debe a temas de evaporación o temas de filtración en los suelos, donde es básicamente muy sobre el concepto de sustentabilidad. A nivel de la participación femenina, bueno, sin duda alguna el tema de la granja, obviamente las operaciones en la finca son bastante expuestas al tema del tema externo y del tema obviamente de trabajo un poco más forzado. Básicamente tenemos una relación de un 10%. Lo importante está en la planta de proceso, donde prácticamente una de cada 3 personas, o bien 3.3 personas, alrededor de cada 10, representan una fuerza laboral femenina, específicamente en las áreas importantes del trabajo específico, detallado de la operación del fileteo y del arreglado como tal, y sin duda alguna también de una participación a nivel de jefaturas, donde tenemos varias compañeras que se destacan sin duda alguna en los procesos de supervisión, de los procesos de exportación, de los procesos de importaciones, inclusive la misma regencia veterinaria también, que forman parte de este personal femenino que sin duda alguna estamos muy orgullosos de contar con ellos. A nivel de la operación, prácticamente consideramos de cada 4 personas, una persona es del área femenina como tal. Esto es un poco la fotografía de la granja como tal, de donde tomamos el ingreso del agua y donde devolvemos a través del concepto de sustentabilidad que tenemos nosotros a través de unos humedales artificiales desarrollados por la misma compañía como compromiso de devolver un agua inclusive mucho mejor del agua que ingresamos. No lo digo mi persona, sino lo dicen los análisis que somos expuestos y revisados por el Ministerio de Salud y las diferentes instituciones que nos visitan y están auditándonos y controlándonos sin duda alguna estos aspectos. Certificaciones, bueno, muchas, principalmente como parte sin duda alguna, de la competencia como tal, de generar el valor agregado. Tenemos desde las más relevantes como VAP, de las buenas prácticas acuícolas, desde el tema de ASC, que es muy valorada en la parte del impacto social y ambiental a nivel de un compromiso como tal de la organización. Contamos con la ISO 50001 en cuanto al desempeño energético, sin duda alguna siempre enfocados en el tema de hacer más con menos consumo energético y con mucho más sistemas eficientes a nivel de energía. Contamos con todo el tema del tema de trazabilidad a nivel de la planta de proceso, que es parte de la certificación de ASC, y sin duda alguna la 22.000, FSC 22.000, que es una importante certificación en cuanto al ámbito de la inocuidad y la seguridad alimentaria. Así como somos parte de la marca país, Essential Costa Rica, VAS como tal de generar un comercio seguro a nivel de la exportación, e inclusive hoy día contamos con una producción diferenciada bajo el esquema de supermercados, de esta cadena de supermercados de Amazon Whole Foods Market, bajo una producción 100% sustentable, con algunas diferenciaciones en cuanto al tema de las dietas, en cuanto al tema de la producción, más orientado hacia una producción completamente orgánica, desde inicios hasta su proceso en planta. Entonces, también contamos con esta certificación
de ellos. Básicamente esto es nuestra planta de proceso a nivel de, como conocemos como Terrapez, y sin duda alguna dentro del video estas es de las principales áreas donde prácticamente tenemos más del 90% del personal femenino, que es el área de trimming, de arreglado, maquillado como tal, que es una operación más específica y de mayor detalle y agilidad del recurso humano, y de ahí que obviamente contemos con el personal femenino para ello. Esto es parte de nuestros recursos, de nuestros diferentes subproductos que manejamos en el ámbito local, principalmente en las cadenas de supermercados. Y en cuanto al tema del valor de agua, lo que representa el tema del agua para nuestra operación, el costo del agua representa cerca del 7% dentro de nuestra estructura de costeo. Para que tengan una idea de lo sensible que somos, cada incremento de 1 centavo prácticamente significa más de $50,000 en la facturación anual. Hoy día es un valor importante dentro de nuestros costos. Y lo importante es cuando vemos el tema con otros mercados, ¿verdad? O otros competidores. He tenido la dicha de contar presencia en Colombia, en Brasil, en Honduras, donde su sistema de producción se desarrolla en el tema de embalses, pero sin duda alguna muchos de estos subsidiados por el gobierno u otros sencillamente con pagos de canon sencillamente mucho menores a los que nosotros estamos enfrentados hoy día. Bueno, es parte del propósito siempre de eficientizar la operación, sin duda alguna. Y prácticamente, que es un tema también muy relevante, que nosotros prácticamente, el agua que utilizamos, prácticamente el 95% de ella es regresada hacia el sistema de canales de riego, lo cual sin duda alguna hace una producción que corresponda más al concepto de sustentabilidad y compromiso ambiental, sin duda alguna. E inclusive sin ser una tarifa diferenciada en cuanto a las demás producciones de caña, de arroz, de riego de pasto, donde obviamente el agua sencillamente ya ahí queda y no es entregada, ¿verdad? Entonces son temas que sin duda alguna hay que estudiarlos hacia adelante y buscar algunas alternativas que promuevan mucho más este tema de competitividad a un sector que sin duda alguna lo necesitamos. Sin duda alguna, versus son expectativas, igual a nivel de la fuente de la FAO, sobre el 2050 vamos a ser más de 9.7 billones de habitantes. Sin duda alguna, la producción de acuicultura versus el tema de captura ha retomado durante los últimos años un papel muy importante, inclusive ya hoy día prácticamente ser mayor la producción de acuicultura que la misma captura. Y de ahí que la acuicultura forme parte de una gran expectativa, un gran potencial de crecimiento ante la demanda mundial de alimentos que se vaya o se ronda prácticamente este 44% a partir del 2050. De ahí que Costa Rica tenga muy buenas condiciones, sin duda alguna, para tener oportunidades de crecimiento, oportunidades de generación de empleos, de promover otras especies marinas y principalmente muchos de los sectores pesqueros, sin duda alguna, del Pacífico Norte, Pacífico Central y Sur, que sin duda alguna todos conocemos la situación económica que muchos de ellos viven en el día a día. Eso básicamente es de mi parte. Agradecerles de nuevo, obviamente, la invitación. Ahí preparamos estas pequeñas diapositivas hace unos minutos y obviamente a las órdenes por cualquier consulta. Muchísimas gracias a don José Manuel por su participación. Vamos a cerrar esta actividad con unas palabras finales del intendente de agua, don Marco Cordero. Bueno, primero que nada, muy buenas. Muchas gracias a don José Manuel por exponernos el caso. Un caso de éxito, eventualmente, porque tener el 33% del personal femenino y con tendencia al alza, porque así lo demuestran las estadísticas que están proponiendo, pues evidentemente eso colabora no solamente en la economía local, sino también en el desarrollo de las diferentes comunidades y por ende también de la empresa en particular. Es claro que el tema es muy importante y además de eso es trascendental cómo ir incorporando como un actor estratégico muy relevante a las mujeres en el proceso de regulación de los servicios públicos, como también en la prestación de los servicios públicos. Tenemos que tener ambas caras.
la incorporación, pero además de eso, el empoderamiento, que es muy importante. No solamente quedarnos en el verbo y quedarnos en conversar, sino tratar de ir empoderando, de ir dando elementos para que cada una de las mujeres en su ámbito de acción pueda ir participando y a la vez también aportando, ganándose ese espacio y ojalá que nos logren ir modificando esa cultura que tenemos, ¿verdad? Que por muchos años ha prevalecido, pero que eventualmente poco a poco se ha ido diluyendo a cómo las mujeres van participando y cómo lo han hecho de bien. Entonces, más bien, muchísimas gracias a doña Laura, a don José Manuel, ¿verdad? Por el aporte y eventualmente por ponernos en la mesa un tema tan importante como es la participación de las mujeres en la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Y especialmente en lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Concluimos así entonces este evento. Agradecemos mucho a nuestros invitados, a doña Laura, a don José Manuel. Nos falta mucho camino. Esa es la tarea que tenemos por delante. Hay que incorporar también a la mujer en los espacios de decisión, en los espacios de toma de decisión fuertes. Esa es una tarea que también tenemos las mujeres por delante para seguir preparándonos. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos han seguido en esta mañana, en estas conferencias. Concluimos así este evento. Que pasen muy lindo día. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas que pasen bien. gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.